Buenos días y bienvenidos. Nos da mucho gusto poder llegar a sus casas por medio de este mensaje a la iglesia Grace de aquí de Zion, pero no solamente a la iglesia local, a todos aquellos que nos escuchan por medio de Facebook, de nuestra página web o por medio de YouTube. Si tienes sus Biblias, te invito a que abramos la palabra de Dios al Salmo 42, en donde vamos a estar tomando el mensaje de hoy. Un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento para todos aquellos que están angustiados, para todos aquellos que están pasando por tiempos difíciles o aquellos que estamos viviendo tiempos tranquilos. Sabemos que tiempos de tranquilidad no siempre continúan así y a veces vienen tormentas en la vida. Ahora, antes de tomar la lectura de Salmo 42, quiero dar un agradecimiento. Este anuncio es para los que son de casa, los de la congregación local, aquellos que viven en el área de Waukegan, Zion, Winthrop Harbor o aún aquí en Kenosha. Agradecemos a cada uno de ustedes que han mandado sus ofrendas, sus diezmos y han continuado apoyando a la congregación, ya que nos han dado reporte de que gracias a ustedes y pues gracias a esa dedicación que han tenido, pues la iglesia no ha pasado por dificultades tan grandes económicamente durante esas 6 semanas que hemos estado. Así que damos la gloria a Dios. Podríamos decir como el apóstol Pablo, todo lo hemos recibido y tenemos abundancia. Como dijo él, sacrificio aceptable y agradable a Dios, como le dijo a la iglesia de los filipenses. Así que muchas gracias. Para todos aquellos que están en otros estados, aquellos que se han reportado desde Georgia, Iowa, hasta Monterrey, México, San Luis Potosí, o aún aquellos que están en Guatemala, les animamos que en sus iglesias locales que sigan apoyando a las iglesias locales, ya que también pues siguen apoyando misioneros y los ministerios continúan. Así que gracias por su dedicación a la palabra de Dios y a orar, no solamente por nosotros, pero para todos los ministerios que están desarrollando su palabra. Vamos a leer Salmo 42 y así entramos en oración para estudiar lo que Dios tiene planeado para nosotros. ¿Cómo ven? Dice la palabra de Dios, esperamos que ya lo hayan encontrado, ahí en el Salmo 42, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los Armonitas, desde el monte de Mizpah, de Mizar, perdón. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Vamos a orar. Padre de los cielos, al abrir tu palabra, sabemos que tú tienes un plan. Al dirigirnos, al guiarnos, tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Discierne nuestros pensamientos, Señor. Penetra, Señor, a tal manera que nos examina, oh Padre. En este día queremos que nos ilumines, que podamos sacar el máximo provecho y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Para aquellos que están afligidos, aquellos que están en dificultad, que esta palabra pueda llegarles como un vaso de agua fresca en medio del desierto. En Cristo Jesús oramos, oh Dios. Amén. Muy bien.
Aún el cristiano más fuerte puede sufrir el desánimo, la desesperanza y la frustración en su alma. Esta es la expresión del salmista en este salmo. De hecho, si nos damos cuenta antes de aún empezar el primer versículo, dice que es el masquil de los hijos de Coré. Aunque muchos han leído en estos versículos parte de la manera como el rey David escribe sus salmos. Este salmo en particular no es del rey David, es un masquil de los hijos de Coré. Ahora usted dirá, ¿qué es un masquil? Esto significa que este es un salmo de instrucción. En otras palabras, aquí hay un sabio consejo de confiar en Dios en medio de tiempos difíciles. Se podría decir que es como un cántico para instruir a las personas de fe cómo pueden pasar por tiempos de tribulación. Recuerdo muy bien cuando mis hijos tenían como sus 3, 4 años. En inglés hay una melodía en donde se les puede enseñar a ellos el abecedario y es conocido como la melodía del ABC. Y a cada uno de ellos les enseñábamos esa melodía para que aprendieran el abecedario en inglés. Y va algo así. Por favor, no se ría usted que está en su sala porque va a decir, el pastor definitivamente no sabe cantar. Pero a mis hijos les encantaba y era más o menos así. Ahí se los canto ahorita. Dicen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Y al final prácticamente terminaba Now I know my ABCs, next time won't you sing with me. Y la idea de esta melodía prácticamente era para instruir al niño de cómo aprender el abecedario. Ahora, yo no sé si usted haya contemplado este salmo en una manera de instrucción. Sabemos que toda la palabra de Dios es viva y eficaz, es para instruir, para corregir, para instruir en justicia. Pero sabe de que este salmo en particular viene dando esa instrucción, cómo poder pasar tiempos de prueba. Algunos están de acuerdo que fue escrito por los hijos de Coré y que está dirigido al director de la música. Como les decía, algunos piensan que fue David. Lo importante es de que fue dirigido por Dios para poder aprender lo que vamos a aprender en este día. Si se acuerdan, los hijos de Coré eran levitas que producían y cantaban la música mientras el tabernáculo estaba en el desierto y después de la construcción del templo en Jerusalén. Ahora, unos dirán, bueno, ¿quiénes eran los hijos de Coré o quiénes eran esta descendencia de Coré? Si se acuerda usted, cuando el pueblo de Israel anduvo en el desierto y anduvo en el tabernáculo, hubo una rebelión. Coré era uno de los principales que presentaron esta rebelión y dudaban de que solamente por Moisés era que se podía venir ante la presencia de Dios. Y la ira de Dios fue a tal manera que dice la palabra de Dios que la tierra se abrió y se tragó, o prácticamente la ira de Dios vino, trajo sentencia hacia Coré y sus familiares cercanos. Por alguna razón u otra, estos hijos de Coré encontraron la misericordia de Dios, o a lo mejor eran muy infantes como para poder ser parte de esta revelación, pero no nos cabe la menor duda de que entre los salmos que escribieron eran salmos excelentes, eran adoradores, eran personas que alababan a Dios, a tal punto de que eran usados en el tabernáculo. Y este salmo en particular es un lamento, es una queja, es una inquietud que tiene este salmista. Tanto si se da cuenta en el capítulo 42 de Salmos como el 43, terminan o tienen la frase muy similar. Si se da cuenta ahí mismo en el siguiente capítulo, en capítulo 43 de Salmo, versículo 5, usa la misma expresión que usó Salmo 42. ¿Por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Se cree que estos dos salmos prácticamente eran un poema en conjunto y que se daba la instrucción para poder traer gloria a Dios durante el tiempo de dificultad. Su contenido es una oración intensa de algunas personas
piadosas. Ellos prácticamente estaban lejos del templo de Jerusalén, desean estar en sus moradas. Posiblemente el salmista estaba en tierras extrañas, quizás estaba en el exilio, pero anhelaban poder estar de regreso en la casa de Dios. El tema o la idea principal nos deja ver que al salmista bajo un severo desánimo, clamando por la presencia del Señor y exhortando su alma para que espere en el Señor. Mire lo que dice el primer versículo. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Recuerdo que cuando estaba dirigiendo una escuela dominical de niños y escuchaban que cantábamos un canto muy similar a este salmo, había una jovencita chiquita que pensaba que el ciervo era un ciervo con S y no un ciervo con C. Para aquellos que sabemos gramática española o los que batallamos y tal vez el idioma es un poquito más difícil, entendemos que un siervo con S es un sirviente, es una persona que atiende ya sea a otras personas. Mientras que un ciervo con C viene siendo como el equivalente de un venado, un animal que anhela poder tener esas aguas cristalinas. Bueno, esta jovencita pensaba de que el siervo era un sirviente que tenía sed. Y es un poquito cómico, pero a la vez es bueno aclarar. A veces no sabemos cuál es el concepto que tenemos, ¿no? De qué está implicando la palabra de Dios. Pero dice como el siervo y hace la semejanza de cómo un animal, como un venado, que muchos tal vez lo ven con ojos de cariño y de bondad, puede pasar por tiempos difíciles de agua, de sed, de hambre, huyendo del cazador probablemente. Está anhelando poder saciar esa sed que tiene. El salmista prácticamente equivale ese anhelo, ese bramido de un animal por esas corrientes de aguas, y dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El salmista ansiaba a Dios así como un venado sediento. En medio de un desierto estéril, este venado ansía un arroyo fresco. Imagínate un venado jadeando de sed en medio de un terreno seco y árido, buscando cómo saciar su sed. De hecho, en esta expresión el salmista expresa un concepto muy similar. Si se acuerda, en el Salmo 119, versículo 31, dice, mi boca abrí y suspiré porque anhelaban, dice, tus mandamientos. Interesante como también dice, si hay algo que mi boca y mi mente y mi corazón anhelan, es poder estar saciados de la palabra de Dios. En realidad, el Salmo 42 es un canto para ser entonado por todos nosotros, porque todo ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios. Si se acuerda, en el jardín de Edén, Adán y Eva caminaban por el atardecer en la presencia de Dios, pero hasta que hubo pecado, hasta que hubo la caída. Y de ahí en adelante todos nosotros nacemos, vivimos, hasta que no haya un encuentro directo con Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda saciar, ni posición, ni dinero, ni cosas materiales que nos pueden llenar. Este anhelo que el salmista dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, es el anhelo de toda persona. Y seguirás como el venado. Asimismo, nosotros podemos anhelar la presencia de Dios hasta poder lograr estar satisfechos con esa sed espiritual, con esa agua de vida que Jesucristo nos da. En nuestro ser hay un vacío que clama pidiendo ser llenado. ¿Se acuerda usted cuando, así aquí mismo también, cuando Jesucristo está en el pozo de Jacob y se encuentra a la mujer samaritana? Mire, quiero invitarle a que me acompañe aquí mismo en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y prácticamente está hablando también de esa sed que solamente Cristo Jesús puede dar. Después de una breve conversación que había tenido Jesucristo con la mujer samaritana, ella se queja y dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua si entre los samaritanos y los judíos no nos llevamos? ¿Cómo es que tú rompes esa barrera que hay? No solamente en el Medio Oriente, que un hombre hable a una mujer,
o en este caso un judío o un hebreo hablar a un samaritano. Y escucha lo que dice Jesús, versículo 10, del 10 al 15. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, dice, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Ahora, a manera así de repaso, podríamos ver que Jesucristo le está hablando de una agua espiritual. La mujer samaritana está pensando de una agua física, de no tener que regresar a un pozo a mediodía para poder sacar esa agua. Era algo tedioso, era un quehacer de cada día. Y los medios días en el Medio Oriente son bien calientes prácticamente. Ayúdame, le dice ella, a no tener que venir aquí. Físicamente, Jesucristo le está hablando de ese anhelo espiritual. Mire, el salmista aquí le está hablando de esa agua que solamente Dios puede dar, que solamente sacia el alma. Pero el salmista no solamente le dice, yo quiero que me des agua física, pero quiero que me des agua viva, que fluya prácticamente. Asimismo ahí en el versículo 2 le dice, mi alma tiene sed de Dios. Ahora, pero mire, el salmista clarifica, y no solamente dice, mi alma tiene sed de Dios, pero mi alma tiene sed del Dios vivo. Usted sabía que en el tiempo del Medio Oriente o en el tiempo del salmista habían muchas naciones alrededor que tenían muchos otros dioses, dioses falsos, dioses hechos de madera, hechos de metal, y eran falsos dioses, eran lo que se podría decir dioses muertos. El salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, pero déjame calificarlo del Dios vivo, de aquel que emana todo, comparado a la descripción que nos da el Salmo 115. Si se adelanta ahí unos 100 salmos en el Salmo 115, mira lo que dice del versículo 4 al 8, dice, hablando de esos falsos dioses, dice, los ídolos de ellos, el versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, Él ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confíe en ellos. En otras palabras, dice, ¿quieres tú saber de los dioses falsos? De los dioses muertos. Bueno, aquí está la descripción. Pero mira, el salmista dice, yo no quiero solamente una sensación de satisfacción espiritual temporal. Yo no quiero solamente una sensación de un deber religioso. Yo quiero esa agua que sacia. ¿Tú sabías que el venir a Cristo Jesús no es una religión? Es una relación personal con Cristo Jesús. Muchos, se podría decir, muchas religiones, falsas religiones, doctrinas que piden de sus creyentes sacrificios que a veces son grotescos prácticamente. Cristo Jesús no pide nada de ti, sino que más bien se ofrece directamente para poder rescatarte del pecado, para poder rescatarte de una vida de maldad que puedes estar viviendo. Ahora, para aquellos que ya tenemos esa vida en Cristo Jesús, entendemos que Cristo Jesús ha llenado nuestro ser. Dice que el que viene a Él tendrá como ríos de agua viva, fluirá. Así que mira, no solamente
el salmista dice, yo tengo sed del Dios, pero del Dios vivo, no de uno falso. Ahora dice en Primera de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes de que todos lo que tú puedes ver aquí en la tierra, propiedades, prestigio, hasta empleos se pueden ir desapareciendo? Ahorita, creo que en Estados Unidos ya están registrados un poquito más de entre 25 a 30 millones de personas que se han ido en desempleo por causa de esta pandemia, por causa de estas circunstancias. Todos aquellos que habían estado en esa seguridad de empleo, de una estabilidad económica, todo se ha ido, se ha desaparecido. Todos aquellos que tenían cierta posición tal vez de autoridad o ciertas cosas que los hacían sentirse útiles, desaparecido completamente. Si nuestro fundamento no está en Cristo Jesús, nuestra fe tambaleará. Habrá pánico, habrá angustia. Pero mis amados hermanos, el salmista dice, yo quiero yo tengo sed de un Dios, pero del Dios vivo. Así que en el versículo 3 nos damos cuenta de que si había algo que el salmista estaba pasando era angustia y tribulación. Primero que nada porque estaba lejos de la presencia del templo, del tabernáculo. Mira lo que dice. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días. Dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué manera de describir la amargura de la separación del Señor? Imagínense. Gráficamente él está escribiendo y dice, miren, esta fue mi dieta. Es como una dieta continua de lágrimas. Ahora mire, se ha dicho de que una persona puede vivir unos 3 semanas, entre 21 días a unos 30 días sin comer. Y pues todavía vivir. Pero sin agua, en cuestión de 3 días, la persona muere. Nuestro deseo y nuestra dependencia total de agua es esencial. Aquí en el versículo 3, él dice que la dieta de él prácticamente era, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? La angustia que el salmista estaba teniendo, de cómo se mofaban de su fe, de cómo él sufría, él quería agua cristalina y prácticamente sus lágrimas eran lo que lo estaban saciando. Que es algo poético, pero a la vez es algo dramático de cómo muchas veces nos ahogamos. Creo que en Guatemala dicen el dicho, nos podemos ahogar en un vaso de agua cuando no estamos poniendo la perspectiva en Dios, sino estamos poniendo nuestro enfoque en el problema que tenemos por delante, por más pequeño que se mire. Así que Dios no había abandonado a su hijo, no había abandonado a los hijos de Coré. Pero durante los momentos de debilidad todos podemos testificar que a veces se siente como que si Dios nos abandona. No es que dudaba de su omnipresencia, no es que dudara que Dios no estaba con él, pero el salmista anhelaba sentir personalmente su vida y su vida personal con el Señor. Él se sentía solo y alejado de la adoración pública en el templo. Así que el dolor y la tristeza era el peor cuando sus enemigos le decían, ¿dónde está Dios? ¿No que es ese Dios a que tú clamas? ¿Y por qué te está pasando todas estas circunstancias? Así que miren, ¿se acuerda cuando Jesucristo estaba en el desierto? Ahí en Mateo 4 y él está ayunando y se dice que cuando estaba ya a sus 40 días ayunando, vino el enemigo para tentarle y le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. El enemigo muchas veces va a venir a decir, bueno, tú dices que eres creyente, ¿dónde está tu Dios? Tú dices que eres creyente, ¿por qué no clamas a Él para que Él te socorre? El enemigo es muy astuto en hacer esto. Lo hizo con Jesucristo 3 veces y Jesucristo no cedió.
Jesucristo continuó confiando en su Señor. ¿Dónde está tu Dios?, le decían. ¿Cómo podemos volver a tener la seguridad de que Dios está con nosotros? ¿Cómo podemos hallar esperanza en el cuidado de Dios cuando estamos en el suelo, cuando estamos enfrentando el afán del conflicto interno? Si hay algo que podemos apreciar, si se podría decir apreciar, pero que podemos confiar, es que aún durante tiempos de tribulación, cuando tenemos nuestra fe en el Señor, podemos confiar de que aún en tiempos de tribulación Él está ahí con nosotros. Jesucristo ha dicho, nunca os dejaré ni os desampararé. Ahora, igual como todas las personas, mire, si usted está pasando por tiempos difíciles, hay una expresión en inglés que dicen, cuando le está yendo mal a uno, bueno, dicen, count your blessings. Dice, cuenta las bendiciones que Dios te ha dado. O sea, recuerda de cómo Dios te ha bendecido en una gran manera. El salmista prácticamente hace eso. Mira, en el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo, ahora mire, esta es la manera como él se acuerda, dice, está añorando poder regresar al templo, dice, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Dice, el consuelo que a él le traía era de que él se acuerda como antes él era el que dirigía la alabanza, el que a lo mejor era el que abría el templo y entraban las multitudes para alabar a Dios, para escuchar del pueblo de las alabanzas para a Dios. El salmista dice que cuando se siente triste, recuerda los días pasados del triunfo, cuando Dios se veía tan real y su presencia era tan clara. Él reflexionaba en aquellos momentos en que él era parte de esas fiestas llenas de voces de alegría, de alabanza y de acciones de gracias. Ahorita estamos estamos ya a 6 semanas. Este domingo que viene va a ser la 6ª semana que no nos hemos congregado. Ya 1 mes y medio. Para aquellos que tenemos por costumbre venir a la iglesia y es el no ir a la iglesia para nosotros se nos hace, sentimos como que si somos un pez fuera del agua y como que tenemos que estar en cierto lugar, ¿no? Nos sentimos alejados de poder congregarnos, de poder regocijarnos al escuchar los testimonios de los hermanos y de alabar a Dios juntos, de presentar nuestras ofrendas juntos, de poder estar en la escuela dominical y hacer preguntas y no tener que hacerlo todo por Facebook o por diferentes medios sociales. Anhelamos poder estar de regreso. Probablemente tú dices, mira, yo apenas soy un nuevo creyente y yo todavía no sé qué es el gozo. Es algo indescribible o descriptible que solamente hasta que tú te regocijes en el pueblo de Dios y tú sepas la bendición que es poder estar en la alabanza de nuestro Dios, vas a poder valorar esta gran bendición. Ahora mira, si estás pasando por tiempos difíciles, hagamos alusión a ese dicho, count your blessings. Ve tal vez en donde está uno de los libreros de tu casa, busca uno de los álbums y acuérdate o agarra un álbum de hace 10 años. Para aquellos que ya somos mayores de 30, 40, probablemente vamos a tener varios. Para los más jovencitos a lo mejor va a ser ve y mira los posts de Facebook de hace 10 años. No sé, pero recuerda cómo Dios te bendijo con tu primer hijo, con tu segundo hijo, cómo Dios te bendijo cuando viniste al Señor y a lo mejor tienes fotos de cuando fuiste bautizado y tomaste ese paso de fe y cómo Dios te bendijo cuando tal vez tú viste a uno de tus hijos casarse. Cada uno de esos puntos de partida te demuestran la bendición de Dios. Es verdad que ahorita es tiempo difícil, pero hay mejores tiempos que vienen. Ahora mira, él se acuerda de estos, el salmista se acuerda de este tiempo, pero regresa y se habla a sí mismo y dice así de esta manera: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. El salmista prácticamente se está hablando a sí mismo. No sé si le ha pasado a usted que a veces está tan intenso en su pensamiento y usted está solo en casa y hasta se habla a sí mismo o está hablando, está pensando audiblemente. Han habido ocasiones en donde yo estoy en una habitación y llega tal vez mi esposa Rocío o uno de mis hijos y me dice, papi, ¿estás hablando? Y yo le digo, bueno, pues estoy pensando audiblemente. ¿Me entiende? Bueno, el salmista prácticamente se habla a sí mismo y dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué es que estás agobiado? Y él mismo se contesta, dice, bueno, espera en Dios porque aún he de alabarle. El versículo 5 y el 11 prácticamente son la misma reafirmación. No te abates, no te turbes, sigue adelante. Este salmo es un salmo de esperanza, un salmo de que podemos confiar en el Señor porque Él ha prometido estar con nosotros. Después de recordar tales días, Él prácticamente reflexiona sobre por qué está siendo abatido. Cuando te sientas atribulado por el conflicto, recuerda las victorias pasadas y piensa en las cosas que Dios ha hecho por ti. Creo que podríamos dar un fuerte amén al reconocer que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel con su pueblo. Dios ha sido fiel con nosotros. Y me atrevo a decir, a pesar de que nosotros muchas veces no hemos sido fiel con Él. No hemos sido lo que deberíamos de presentarnos adelante de Dios. Le hemos fallado. Tal vez hemos aún hasta negado su nombre. Pero Dios es fiel. Imagínese, o más bien recuerde que el Señor de tu pasado sigue siendo el Señor de tu presente. El Señor de tu presente seguirá siendo el Señor de tu futuro. Recuerda que para el Señor no hay pasado, presente y futuro. He aquí yo estaré todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra de Dios. Así que hay que confiar en Él. Imagínese, mire, ¿quién pensaría que cuando Jonás, ¿se acuerda Jonás que fue tragado por un pez? Se hallaba en el vientre del pez que predicaría en Nínive. Una vez ya en un pez pensaríamos ya él ya no sale de ahí. ¿Quién pensaría que cuando Nabucodonosor se hallaba comiendo pasto con las uñas de prácticamente como una pisuña, que volvería a reinar a Babilonia y que proclamaría que Jehová de los cielos es Rey de reyes y Señor de señores y que Él pone y quita reyes y Él declararía que no hay nadie como Él? ¿Quién pensaría? Tremendo, ¿no? ¿Quién pensaría que cuando José fue vendido por sus hermanos, a los 15 o 20 años después, sus hermanos iban a regresar a pedir ser siervos de Él por las circunstancias económicas en que estaban? ¿Quién pensaría? ¿Quién pensaría que cuando Job estaba sentado sobre cenizas con todo su cuerpo lleno de llagas y rodeado de pérdida, volvería a probar la bendición de Dios? ¿Quién pensaría? Mire, hay situaciones difíciles en nuestras vidas a las cuales no le hallamos respuestas. Esta era una de ellas. Los recuerdos a veces no son suficientes para alejarnos del conflicto. El salmista es realista y a continuación nos ofrece esa realidad. Él sabía de que a pesar de recordar los viejos tiempos, de recordar cuando él estaba en el templo, eso le traía cierta satisfacción, pero no total. Miren lo que dice el versículo 6 y el 7. Dice, Dios mío, dice, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí prácticamente él dice, mi alma está batida, dice, y aunque puede que yo esté en un lugar geográfico totalmente separado de la presencia de la congregación o separado del templo de Jerusalén, un abismo me llama a otro, dice, en cuanto a tus cascadas. Mira, estas aguas no son las que sacian la sed del venado sediento. Estas aguas que refleja aquí son prácticamente aguas de la tormenta que venían para que titubeara en su fe. La experiencia de dolor persiste, la depresión continúa, pero la angustia se mantiene. Y el salmista reconoce que aún las olas que han venido a estrellarse en su vida
está todo bajo el control soberano de Dios. No hay nada que pueda estar pasando sin que Dios lo esté autorizando. Antes de ahogarse y perecer, el salmista trata de aferrarse desesperadamente a una roca de salvación. Mira lo que dice ahí en el versículo 9, dice, diré a Dios, dice, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? El salmista afirma ahora que su Dios no se mueve ante los avances del caos destructor o de los problemas. Él es una roca fuerte. Y él se aferra a esa roca firme. Pero aún así dice, ¿por qué siento en mí que me has abandonado? ¿Te acuerdas entre las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz? Entre ellas hay 2 bien interesantes que se aplican a nuestro salmo hoy. Uno es cuando el Señor tuvo sed. Y él dijo, pues tengo sed. Cuando Jesucristo también explicó en las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, él dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una sed, hay un deseo profundo por ver justicia, hay un deseo profundo por poder buscar de Dios. Y cuando el Señor se siente, y cuando el ser humano se siente alejado, no porque Dios se haya alejado, sino que porque las circunstancias hacen sentirnos como que estamos muy lejos de Él. Aún el Señor Jesucristo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé cuáles las circunstancias que usted está pasando, pero el salmista así pasaba circunstancias. Circunstancias en donde él tuvo que decir, tú eres mi roca, tú eres mi esperanza, y yo de aquí no me separaré. Así que mira, el salmista afirma ahora que su Dios no se mueve ante los avances de este caos. Él es una roca firme, pero en su debilidad, que no le permite entender el origen de su calamidad, él pregunta ahí en el versículo 9, ¿pero por qué te has olvidado de mí? ¿Cuántos saben que Dios no se olvida de su pueblo? Dios no se olvida de los fieles. Dios no se olvida de sus ovejas. El salmista acaricia esa posibilidad de olvido de parte de Dios, y más aún cuando está bajo el embate de sus enemigos, que constantemente lo acechan con pregunta, ¿de dónde está tu Dios? ¿Dónde está? Dice el versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos, dice, me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está? ¿Será posible que nuestra alma tenga sed de Dios? De hecho, el rey David, cuando también escribió el Salmo 63, y mire, te invito a que vayas ahí. En el Salmo 63, versículo 1, mira lo que dice el Salmo de David, dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. ¿Será posible que también, así como David, como los hijos de Coré, como muchas otras personas que anhelan esa agua, como la mujer samaritana que estaba en el pozo de Jacob, llegó a entender que hay una agua que sacia mucho más que esa agua sedienta o esa agua que sacia una sed física? Jesucristo es el agua de vida que nos da. Así que mira, el versículo 11 dice que el salmista concluye repitiendo algo que no podía olvidar en sus momentos de desánimo. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? ¿Sabes cuál es la cura al no estar abatido? Esperar en Dios. Mira lo que dice. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y esta es la segunda vez que prácticamente él usa esta expresión. Dice, espera en Dios.